externa de mi meninge, que es la dura madre, yo voy a tener mi hematoma extradural o epidural, ¿sí? En cambio, si tengo mi hematoma entre la aracnoides, que es mi segunda capa, y mi dura madre, voy a tener un hematoma subdural. Y si ya tengo por debajo de lo que sería mi pia madre, ya voy a tener un intraparenquimatoso, ¿sí? Y obviamente que para no olvidar el hematoma extracraneal, ¿sí? Entonces, el hematoma, sí, Qual que é a diferença do hematoma subdural e hemorragia subaracnoidea? es lo mismo. Es lo mismo. Su aracnoidea en el espacio, su aracnoideo, si tenemos el hematoma, obviamente que la hemorragia traduce un sangrado activo, mientras que el hematoma ya es un sangrado coagulado, ¿no? Ah, e acontece no mesmo lugar, En el espacio, sí. no mesmo espaço. A Y única el, diferença, então, é o mecanismo patogênico, que é de primeira e segunda, que um é consequência e o outro é o o sea, propriamente uno es dito, digamos primario assim. y el otro es la consecuencia ya. Ah, sim, tá bom, obrigada. Ahora, el extradural, como estábamos diciendo, sangre entre el cráneo, o la sangre coagulada entre el cráneo y la dura madre, que puede inclusive seguirse, estar todavía sangrando, no solamente coágulos, ¿verdad? Habitualmente predomina en la región temporal, como dice ahí, como en la extensión parietal. Generalmente lo que le caracteriza al hematoma extradural generalmente es que es una lesión a nivel de la arteria meningia, más frecuentemente la arteria meningia media. Solamente en 3% de los casos por traumatismo craneoencefálico, especialmente en jóvenes por accidente de tránsito, lo más frecuente, ¿verdad? La presentación aguda es típica, ¿por qué? Porque generalmente el paciente ingresa lúcido a la urgencia, pero posteriormente hay un retroceso, hay una pérdida en el nivel de conciencia que puede incluso llegar al coma, ¿verdad? Eso puede presentarse inmediatamente después del trauma, horas después. Puede formarse un pequeño pseudoneurisma, como dice, incluso horas después romperse ese pseudoneurisma y ahí nuevamente funcionar a un descenso a nivel de conciencia. Ahora, el hematoma extradural dice que se caracteriza porque anisocoria, cuando nosotros tenemos un paciente con un trauma de y vemos que el paciente, obviamente que al realizar la escala de Glasgow, que vamos a ver enseguida, hay que también ver las pupilas, examinar las pupilas, ¿sí? Y ver el diámetro, ¿sí? El diámetro. Entonces, si yo al revisarle las pupilas tengo que el paciente, o sea, veo que el paciente tiene asimetría en las pupilas, un lado más dilatado, que sería la midriasis, y el otro lado más retraído, que sería la miosis. Hay una anisocoria en el diámetro de la pupila, un lado más grande que el otro, entonces eso es anisocoria y generalmente, o sea, como regla, el diámetro que está dilatado, el que está más dilatado es el sitio de mi lesión, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ingresa mi paciente a la urgencia, antecedente de trauma de cráneo por accidente, o sea, accidente de tránsito a nivel, con lesión a nivel de la cabeza, ingresó previamente lúcido, en el transcurrir de las horas deterioró su nivel de conciencia, incluso entró en coma, le intubamos, le conectamos el respirador, le hacemos, obviamente le vamos a hacer una tomografía después, ¿verdad? Pero al revisar la pupila, vemos que el paciente tiene anisocoria, una diferencia a nivel de la dilatación pupilar, y el lado donde está dilatado es aparentemente es el lado del sitio del sangrado, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una lesión, un ejemplo del lado derecho con midriasis del lado derecho, que midriasis es la dilatación pupilar, ¿sí? Si yo tengo una midriasis del lado derecho, yo voy a tener una repercusión a nivel del lado izquierdo, una plejía del lado izquierdo, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando le hago la tomografía, o sea, yo voy a sospechar de un probable hematoma extradural cuando yo tenga esos síntomas. Clínicamente el paciente previamente lúcido deteriora su Glasgow, le controlo o sea, la reacción pupilar y veo que tiene anisocoria con predominio de un lado, midriasis, y probablemente ese lado es mi sangrado, ¿está bien? Entonces puede haber incluso comprometimiento contralateral, ¿verdad?
Siempre que el paciente tenga algún reflejo, si el paciente está en coma, obviamente que si ya está sedado no va a tener ningún reflejo, ¿verdad? Pero siempre que el paciente tenga algún reflejo, vamos a poder evaluar si hay o no paresia del lado contralateral. Así como también la disfagia, o sea, en el trastorno del lenguaje, también siempre que el paciente emita todavía algún sonido, ¿verdad? Si el paciente ya está en coma, obviamente que no vamos a poder evaluar eso, ¿verdad? Pero lo que quiero que guarden del hematoma extradurales, típicamente se presenta si ingresan generalmente lúcido, pero al transcurrir de las horas el paciente deteriora el Glasgow y al revisarle las pupilas, ¿verdad? Tiene diferencia del diámetro, lo que es la anisocoria, con predominio de diámetro, o sea, de la midriasis del lado de la lesión, del mismo lado de la lesión. Vamos. La radiografía, en este caso, que se usa de frente, sirve solamente para mostrar algún probable trazo de fractura que intercepte algún surco vascular, un trayecto de alguna arteria. Eso solamente para eso. Pero si tenés un paciente grave, si tenés un paciente que está intubado, te vas a ir a hacer una radiografía, le haces una tomografía de cráneo y ya está. Entonces, la tomografía en estos casos, o como en todos los casos de traumatismo craneoencefálico, es el estudio gold estándar que hay que hacer, ¿sí? Entonces, la tomografía muestra, ¿qué es lo que va a mostrar? Una imagen hiperdensa, vamos a ver enseguida, que es biconvexa, o sea que es así, ¿sí? Como una pelota, ¿sí? Es biconvexa. El trazo de la fractura, obviamente, si es que hay fractura, también vamos a ver la tomografía y alguna otra lesión asociada también, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener bien en cuenta a un extradural o un epidural, que es una urgencia médico-quirúrgica? Hay que llamarle urgentemente al neurocirujano para que pueda solucionar nuestro problemita. Evacuado tempranamente en un paciente vigil, ¿sí? Que no entró en coma. La mortalidad del hematoma extradural es mínima, dice, pero en pacientes en coma asciende al 30%. En coma tiene que ser, escribí mal ahí. En coma asciende al 30%, ¿sí? Siempre que el paciente ingrese a quirófano en un estado lúcido, la mortalidad es bajísima. Aquí vemos la foto, como les dije, tiene una biconvexidad, ¿sí? Es totalmente biconvexo. ¿Por qué eso? Porque la sangre, o sea, la masa ocupante de espacio, está por fuera de nuestra meninge, o sea, está desviando nuestra meninge desde la dura madre para abajo, ¿sí? Entonces, no está en ningún espacio, o sea, dentro de las meninges. Por eso es que expande o desplaza desde la meninge hacia el lado contralateral, ¿sí? En cambio, guarden bien esta imagen, después les voy a mostrar la diferencia. En cambio, el hematoma subdural agudo, ¿sí? El hematoma subdural es una colección entre la dura madre, ¿sí? O sea que ya está dentro de nuestra meninge, dentro de la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Se puede originar, dice, por efracción de venas, la diferencia como era del extradural, que generalmente se caracterizaba por lesión arterial. En este caso, generalmente por venas, ¿verdad? Por puentes corticodurales o por la ruptura de vasos corticales y secundaria a laceraciones a nivel de la corteza. Ahora, el sangrado generalmente en el hematoma subdural generalmente es más lento, pero es progresivo, ¿sí? Es lento pero progresivo. Ocurre, dicen, el 45% de los traumatismos cráneoencefálicos, es mucho más frecuente que el extradural, ¿sí? Y la mortalidad es mayor, o sea que alrededor del 60%. Dice, se identifica como la tomografía como una lesión hiperdensa extendida sobre la convexidad hemisférica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mi hemisferio, o sea, tengo mi parénquima cerebral y la línea o el trazo del hematoma va a seguir a la convexidad del hemisferio. Acá les voy a mostrar. Sí, entonces la convexidad, se recuerdan que el subdural era totalmente al revés, ¿sí? O sea que tenía una biconvexidad, ¿sí? En cambio, en el subdural lo que hace es tener una forma semilunar, ¿sí? La imagen en forma semilunar, ¿sí? Es bien característico la imagen cuando es un subdural,
es semilunar y obviamente que aparte de nuestro hematoma, que como vemos acá, acá vemos edema, todo esto es edema, presencia de líquido reaccional y todo eso está desplazando a nuestro hemisferio salado contralateral. Les dije, siempre que vamos a examinar una tomografía de cráneo, tenemos que mirar la línea media, ¿sí? Tenemos que mirar la sustancia blanca y tenemos que mirar los ventrículos, ya sean los laterales. Y en este caso está totalmente desplazado por el hematoma y por el tejido reaccional que es nuestro edema. Vamos, o sea, voy a poner la diferencia. El hematoma extradural es bien biconvexo, ¿sí? Totalmente biconvexo. En cambio, el subdural es como una semilunar, sigue a la convexidad del hemisferio. Ahora, los dos necesitan una conducta neuroquirúrgica, o sea, dependiendo del tamaño también, obviamente. Si se evacúa tempranamente en menos de 4 horas, como dice ahí, la mortalidad subdural disminuye al 40%. Vimos que la mortalidad es alrededor del 60% si es que no se actúa a tiempo. Vamos. Ahora, el otro hematoma importante es el intracerebral, o sea que ya por debajo de lo que sería nuestra pía madre, ¿sí? Entonces, generalmente la diferencia tomográfica, lo que nosotros tenemos que ver, generalmente, obviamente, si es del lóbulo dominante, vamos a tener paresia o manifestaciones del lado eh, generalmente contralateral, ¿verdad? Pero si es del hemisferio dominante, podemos tener incluso bilateral nuestra paresia o plejía inclusive, ¿verdad? ¿Cómo podemos traducir esto tomográficamente? Generalmente acá, si se recuerdan, o sea, si ven, si repasamos mentalmente la imagen anterior, veíamos al cráneo, ¿sí? En la imagen anterior y directamente ya no hay, o sea que ya no se ve ninguna capa meningia acá porque está totalmente desplazada por la sangre. En cambio, en nuestra imagen de acá, vemos la capa meningia acá por fuera, ¿sí? O sea que acá hay tejido cerebral, ¿sí? Toda esta zona tiene tejido cerebral, están las capas, ya sea la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Entonces, traduce de que mi hemorragia es intracerebral, ¿sí? O sea, dentro de mi parénquima cerebral, ¿está bien? Pero, como les había dicho, cualquier elemento, ya sea sangre, ya sea líquido como el edema, ya sea un cuerpo extraño, cualquier elemento que esté ocupando un espacio dentro de mi cavidad cerebral es una masa ocupante y se comporta como una lesión ocupante de espacio y puede comprimir a nuestro hemisferio de sentido contralateral y pueden causar síntomas para depresión del sistema, o sea, del nivel de conciencia, ¿verdad? Dice, cuando se produce el hematoma intracerebral, cuando hay varios focos de contusión, hay un foco de contusión acá, hay otro foco de contusión más acá, otro acá, todos empiezan a sangrar y se junta el sangrado y produce un gran hematoma solo. ¿Está bien? Cuando hay varios focos contusos cercanos y esos se juntan todos y producen un hematoma importante, ¿verdad? Y eso es lo que generalmente produce también un efecto de masa, o sea, una compresión a nivel contralateral. En cambio, la hidrocefalia, cuando vemos el edema, generalmente hay mucha hidrocefalia. Probablemente muchos de ustedes ya habrán visto lo que es la hidrocefalia en recién nacidos, aquellas criaturas que nacen con la cavidad craneal muy aumentada de tamaño. No es parecido a esto, o sea que no es que los pacientes tienen su trauma, independiente del mecanismo, produce un edema cerebral y eso va a llevar a una hidrocefalia más adelante con el aumento de la cabeza. Eso ya no. Pero si se produce líquido, probablemente, ¿cuáles son los mecanismos? Lo más frecuente es por un hematoma que no se reabsorbió completamente, de ser un subdural agudo, drenado parcialmente o no se pudo solucionar a tiempo.
o era un hematoma pequeño que no tenía conducta quirúrgica, por ejemplo, en el momento, eso después a la larga lleva a un tejido reaccional, a una reacción y termina con un edema cerebral. Eso puede llevar a una hidrocefalia más adelantemente, ¿verdad? Y lo que hace es justamente también provocar un efecto de masa, ¿sí? También provoca una hipertensión intracraniana debido al aumento del líquido. Como le vuelvo a repetir, todo lo que esté dentro del cráneo de forma normal está mal y va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Ahora, en ese caso, si también tenemos hidrocefalia, obviamente que hay otras medidas antes de la cirugía como para tratar de reabsorber eso, ¿verdad? Pero si también no se puede, obviamente que va a terminar en una cirugía. Acá podemos ver la Prof, imagen. esses Sí, casos, quando faz descompressão, geralmente não volta mais, né? O líquido. depende del el líquido o como Isso, que no retrocede, vos decís. isso. Sí, mira, generalmente es hay formas para tratar de disminuir, ¿verdad? Como todo líquido es extracelular, si vos le haces diurético, le haces albúmina, le haces, o sea, hay varios mecanismos médicos, vamos a decirle, sin ser quirúrgico todavía, para tratar de disminuir por lo menos, ¿verdad? Si no se consigue disminuir, porque la mayoría de las veces es perdón, hipoproteinemia. Entonces, la mayoría de las veces, si vos le mejorás la nutrición o si el paciente es bien nutrido, probablemente no genere hidrocefalia. El paciente queda mucho tiempo tuvo somatoma, quedó mucho tiempo en coma, estuvo en terapia, no se alimentaba bien, va a llevar a una hipoaluminemia, una hipoproteinemia, y eso va a generar una acumulación, aumento del líquido y va a llevar a su hidrocefalia. Eso se puede corregir parcialmente con es una dieta hiperproteica, se puede corregir con diuréticos, con albúmina humana que se hacen endovenosa. Esa es la forma para tratar de disminuir, ¿verdad? Se llegan a disminuir en gran cantidad, pero muchas veces no es suficiente. Entonces ahí requiere un drenaje quirúrgico, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces responden bien, ¿verdad? Pero no es, por ejemplo, las hidrocefalias postraumáticas no son como esas criaturas que tienen litros de líquido en la cabeza, ¿verdad? Son pequeñas colecciones que hacen que persista el dolor, tienen cefaleas, repetición, tienen vómitos, todo eso producto de una hipertensión endocraneal. Entonces vos le haces un tratamiento médico con la albúmina, con los diuréticos, con una buena hidratación y responden bien. Si no responden, hay que ponerle un catéter para descomprimir eso, para drenaje. Entendi, é porque na clínica eu já vi caso de ninhos que fizeram mais de 5 cirurgias e todavia voltava o Claro. líquido. Claro, en niños es diferente el mecanismo de producción, ¿verdad? Pero cuando es postraumático no es parecido al del niño. Se produce, o sea, el término hidrocefalia es lo mismo porque es líquido, ¿verdad? Pero el mecanismo pues no es distinto. O sea, es distinto, perdón. Entonces, en el niño probablemente de entrada ya es drenaje quirúrgico que es la derivación se llama ventrículo peritoneal. Se pone un catéter que va desde los ventrículos cerebrales directo al peritoneo. Entonces se derrama directamente el líquido de la hidrocefalia en la cavidad peritoneal. ¿Verdad? Entonces, ese es el tratamiento directo en las criaturas con hidrocefalia. En cambio, en el adulto todavía no. En el adulto se trata de resolver que se absorba, mejorar la parte nutricional, hacerle diurético, y si no resuelve con eso, ahí recién se le hace el drenaje. Entendi, prof, graças. Bueno, acá en la tomografía podemos ver cómo hay, generalmente en la primera tomografía no hay gran lesiones, no hay grandes lesiones todavía. Acá vemos un pequeño higroma o presencia de líquido reaccional, ¿sí? Que no fue evacuado completamente. Acá vemos también, acá podemos ver borramiento de nuestro ventrículo lateral derecho. Acá vemos pequeño
higroma reaccional después del trauma. Vean como el sangrado ya no se ve, ya se reabsorbió, pero queda un tejido reaccional, un líquido reaccional, mejor dicho. Vean, aquí como está totalmente lleno de líquido en todo lo que es nuestra sustancia blanca. Acá podemos ver, este sí ya es un higroma importante. Esto probablemente era un hematoma intracerebral que se reabsorbió la sangre, pero quedó el líquido reaccional que no se reabsorbió. Acá lo mismo. Y acá sí se ve perfectamente la cantidad de líquido que tiene, ¿no? Entonces, generalmente eso se puede intentar con medicaciones, pero si no resuelve es de drenaje quirúrgico, ¿verdad? Incluso este probablemente ya sea para drenaje quirúrgico porque ya desvía la línea media, ven cómo está totalmente desplazado hacia el lado contralateral. En este paciente probablemente fue sometido a craniectomía, vean cómo ya no tiene un pedazo del, perdón, de lo que sería nuestro hueso parietal. Entonces, eh, se forma como una colección. Pero en este tipo de pacientes que ya fueron sometidos a una craniotomía no hay mucho problema porque la cavidad en sí ya no, ya es más complaciente, si ya no es una cavidad herméticamente cerrada. Tal vez la hipertensión no esté muy aumentada ahí en ese caso. Pero si acá vamos a suponer que tenía una colección importante, lo que va a hacer es que se pueda herniar el cerebro, pueda salir hacia afuera, si es que no se drena. En este caso, por ejemplo, vean cómo hay una colección acá y va desplazando el cerebro hacia afuera, ¿eh? Como está totalmente, no tiene una porción, entonces va desplazando hacia afuera, ¿eh? Y finalmente también tenemos la lesión cerebral isquémica. Dice que es una lesión por hipoxia cerebral, obviamente, ¿verdad? Cuando tenemos o sea, bastante tiempo, un shock neurológico principalmente, o un shock hipovolémico, sabemos que una de las respuestas, o sea, cuando tenemos un shock hipovolémico, lo primero que se magnifica es la irrigación cerebral, ¿verdad? La irrigación cerebral, la cardiológica y la renal. O sea, eso es lo que el organismo trata de mantener irrigado, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos un shock hipovolémico asociado a una lesión cerebral, ya sea el tipo de lesión que sea, que lleve a una hipoxia cerebral más adelante, puede causar innumerables secuelas, ¿verdad? Que ya no se puedan reparar, ¿sí? Entonces, como dice, cualquiera que sea el tipo de lesión primaria, o sea, el factor más importante es la lesión cerebral isquémica. ¿Por qué? Porque lleva a una hipotensión sostenida, lleva a la isquemia cerebral. Si yo le tengo a un paciente chocado que llega a la urgencia con presiones de 80, 50, sabemos que tenemos que mantener una cierta presión de perfusión cerebral, ¿sí? Por encima de 60, o sea, 70, 90 milímetros de mercurio. Si yo no tengo esa presión de perfusión cerebral normal, yo no voy a tener, o sea, voy a tener una hipoxia a nivel cerebral y eso me va a llevar a una isquemia cerebral, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una isquemia cerebral, voy a tener secuela en el paciente, sí o sí. Es casi imposible que el paciente recupere totalmente si es que queda en isquemia cerebral. Para darles un ejemplo, se estima que un paciente que entra en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por cada minuto de paro, el paciente pierde el 10% de funcionalidad del cerebro, ¿sí? Se estima eso, ¿sí? Entonces, alrededor del 10 minutos el paciente ya no tiene cerebro funcionando, ¿sí? Entonces, por eso es que cada minuto en un paro es importantísimo, porque vos, después de los 10 minutos de reanimación, puede ser que vos le consigas al paciente. Vos le reanimás, pasó 15 minutos, le reanimás, todavía salió del paro, tiene buenos latidos, empieza a oxigenar bien, o está intubado, lo que sea, pero cerebralmente ese paciente ya prácticamente ya no tiene muchas chances, ¿no? Ya va a quedar con secuelas de por vida, ¿verdad? Entonces, Prof, isso que eu ia perguntar. Generalmente, o parte respiratório tem as pessoas que hace 30 minutos. E por quê? Se já não a vai ver, ter vida cerebral? generalmente, si es que
el paciente, ¿cómo le voy a decir? Si el paciente es joven, si el paciente no tiene comorbilidades, no tiene enfermedades importantes de base, hay que darle una oportunidad, ¿verdad? Sabemos que en medicina no todo es 100%, ¿verdad? Entonces, se puede, si el paciente es joven, hay una pequeña posibilidad de que con muchas estimulaciones y a la larga tal vez reconozca, tal vez mire, tal vez hable, no creo, pero por lo menos te mire, te reconozca, algo va a recuperar. Pero volver a, qué sé yo, a caminar, volver a tener movimiento propio, volver a hablar normalmente, eso ya no, ¿verdad? Y obviamente que si de por ahí el paciente después se constata su muerte cerebral, sirve, es mal decir eso, pero también es candidato para donación, ¿verdad? Entonces, si el paciente es joven, hay que tratar de salvarle, sea como sea, por más secuela que tenga, hay que tratar de salvar, ¿verdad? Por más secuela que tenga. Ahora, si ya es terminal el paciente, por ejemplo, un cáncer con estadio terminal, ni siquiera criterio de reanimación tiene. O sea, en esos casos el paciente para y no se le reanima. Porque ya no, riesgo-beneficio, o sea, ya no tiene sentido dejarle reanimarle media hora a un paciente con un cáncer terminal, por ejemplo. Sim, aí depende muito, né? Bueno, aquí podemos ver, a diferencia del sangrado, le voy a poner una imagen, vean cómo es totalmente hiperdensa la lesión, ¿verdad? O sea, bien blanquecina la imagen que vemos. En cambio, en la isquemia se ve como totalmente una región hipodensa. Desde el ingreso, en este caso, por ejemplo, ya una lesión importante, ¿verdad? Prácticamente abarca el 60% de un hemisferio. Y vean a las 48 horas en la tomografía de control cómo esa prácticamente no se reabsorbió, o sea, no mejoró nada. Al contrario, aumentó el porcentaje de isquemia, ¿verdad? Entonces, estas tomografías de estos pacientes ya no recuperan esto. O sea, ya se queda de por vida prácticamente con esa secuela. Una pregunta acá. La llamada yo no voy a hacer porque no tengo la carpeta ahora, ¿sí? Pero les voy a poner presente a todos en esta clase porque no tengo la carpeta. ¿Me pusieron otra vez? Sí, sí, mi hermano. Sí, sí. ¿Cuál? Sí, sí. A secundária só. Não, era No, secundária. A secundária